urbana y regional, Centro de Servicios de Cómputo, Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México y de la Facultad de Ingeniería, donde ha impartido las unidades de aprendizaje de hidráulica, sistemas de agua potable y alcantarillado, obras hidráulicas, aprovechamientos hidráulicos y actualmente imparte las materias de hidrología, impacto ambiental, sistemas de riego y drenaje y sistemas de información geográfica. Asimismo, fue subdirector de asistencia técnica operativa en Conagua, director de operación en el organismo operador de Metepec, coordinador de asesores en el organismo de agua y saneamiento de Toluca, donde actualmente se desempeña como director de desarrollo estratégico y consultivo técnico. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas, ponencias en congresos y columnistas del periódico El Valle. Sea bienvenido, ingeniero Lizodardo, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle la palabra completamente, les recuerdo a todos los que están sintonizando que sus dudas las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación se le realizarán al ingeniero. Sin más por el momento, procedo a concederle la palabra para dar inicio con este panel. Adelante, ingeniero. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes. Es un gusto y un honor el poder platicar hoy con ustedes algunos de este tema tan apasionante de lo que es el agua, que realmente ha marcado mi vida y, por qué no decirlo también, pues la cuestión de la experiencia profesional que he tenido. También agradezco al ingeniero Arturo Palma Carro por la confianza que tiene el presidente de la AMH y de la ANEAS, pues sobre todo también lo felicito por la promoción de los capítulos estudiantiles en este caso. Bueno, cuando se acercaron con un servidor para ver algún tema relacionado con la cuestión del agua, parece que concordamos en que había la necesidad de recordar ciertos temas, ciertos aspectos que ya por la costumbre estaban ya olvidándose, y valdría la pena recordar sobre todo una cuestión tan importante como es el suministro de agua a toda la población que está en este Valle de Toluca. Es por ello que decidimos tratar el tema de lo que es el acuífero del Valle de Toluca, un tema que tomó importancia más o menos en el 2006, desde el 2003 hasta el 2006, gracias a la participación de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, que vino a apoyar en aquel entonces a la Conagua para precisamente sacar adelante las condiciones tan nefastas que tienen el acuífero, como ahorita lo vamos a ver. Voy a compartirles una presentación que tengo preparada para tal efecto el día de hoy. Muy bien, ¿me dices, Daniel, si se ve? Sí, ingeniero, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a empezar. En la portada precisamente tienen ustedes una imagen tomada del modelo digital de Google Earth de lo que es el Valle de Toluca. Ahí tienen de inmediato a lo que es el Nevado de Toluca y cómo se extiende el valle hacia el norte, para que nos vayamos ubicando geográficamente para los asistentes que no son oriundos aquí de la zona del valle. Bueno, pues, caray, a ver que avance. Ya está. Este acuífero es importante. ¿Por qué? Porque la totalidad de los habitantes del Valle de Toluca se abastecen del agua subterránea proveniente de él, excepto aproximadamente unos 300,000 que reciben agua del sistema Cutzamala. La totalidad de la actividad económica que se desarrolla aquí en el Valle de Toluca y que requiere agua depende exclusivamente de esta agua subterránea. Pero no únicamente los habitantes y las actividades comerciales de aquí usan agua subterránea. Ustedes pueden saber que existe un trasvase, es decir, el envío de agua del Valle de Toluca al Valle de México, beneficiando aproximadamente a 1.200.000 habitantes y actividades económicas de aquel lado por los pozos del sistema Alto Lerma, que están ubicados en el acuífero del Valle de Toluca, y por otros tantos que estestán ubicados en el acuífero de Ixtlahuaca-Tlapomulco, para completar entre los dos valles la extracción necesaria para mejorar o dar abastecimiento a 2 millones de habitantes de aquella región. Pero fíjense, a pesar de esa importancia, tenemos un acuífero con deterioro y con riesgos también en lo que es la explotación. La explotación o sobreexplotación que ha tenido este acuífero ha tenido un elevado costo ambiental. ¿En cuánto? Hablando en pesos y centavos, bueno, pues lo dejo en el aire. Existe ya una estimación que se hizo en su oportunidad para saber a cuánto asciende monetariamente
ese costo ambiental. Hay una interacción muy fuerte con lo que es el Valle de México. Vamos a mencionar precisamente el por qué tenemos que analizar un poquito lo que sucedió en el Valle de México para entender la liga con el acuífero del Valle de Toluca. Vamos a hablar también un poco del marco legal que gobierna o que regula las cuestiones de nuestro acuífero y también un poco de historia, unas cuestiones ahí que vale la pena recordar porque han quedado en el olvido dentro de lo que es esta cuestión del acuífero. Bueno, miren, pueden ustedes ver en este mapa del Estado de México la ubicación de las diferentes formaciones acuíferas, incluyendo desde luego de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y algunos que se comparten con otras entidades, como es el caso del Cuautla-Yautepec, el Altamira con Ocutzamala, el Cuautitlán-Pachuca. Pero lo que nos interesa es del Valle de Toluca, forma parte de lo que es la cuenca del río Lerma y colinda al norte con lo que es el acuífero de Ixtlahuaca-Atlacomulco. Me interesa mucho reiterar esta colindancia porque más adelante vamos a comentar una cierta dependencia sobre ello. Bien, aquí tenemos una imagen Landsat de falso color, en donde tenemos en color una línea gruesa roja que marca precisamente lo que es la poligonal oficial que elaboró la Conagua, en este caso recuerdo muy bien al ingeniero Sergio Murillo Cuevas, ex compañero mío, que pues, ahí nos echamos la talacha de determinar precisamente las coordenadas para poder sacar esto. Su ubicación es aproximadamente la misma que la suma de las cuencas superficiales de la presa Alzate y de la presa Ignacio Ramírez, que ustedes pueden ver en esta parte, moviendo el cursor, está la presa Alzate. Está en color rojo porque está totalmente cubierta del hilo acuático. Recuerden que las imágenes de falso color revelan precisamente la vegetación. También resalta al centro lo que es la ciudad de Toluca, esa parte plateada, a la parte sur oriente o surponiente, perdón, lo que es el Nevado de Toluca, y de este lado vemos unas formaciones en color rojo con negro que no son otra cosa que las lagunas del río Lerma, que también vamos a comentar su evolución o su deterioro en esta presentación. Bien, como bien saben, pues las cuencas son ollas, son zonas de captación, y en este caso el sistema de drenaje que tenemos inicia en las partes elevadas, en este caso lo que es la Sierra de las Cruces, en la colindancia con lo que es el Valle de México, al sur lo que tenemos es la Sierra de Tenango del Valle, y de este lado el Nevado de Toluca. Por las pendientes que se tienen, pues evidentemente todos los escurrimientos fluyen hacia la parte baja, a la zona de las lagunas que tenemos aquí en tono verde claro, y hacia lo que es propiamente el río Lerma. Bueno, eso es lo superficial, pero este esquema subterráneo, tenemos aquí precisamente cuál es la formación, las formaciones geológicas que están componiendo a este acuífero. Tenemos evidentemente en un color claro, amarillo muy clarito, beige, lo que son los depósitos aluviales, los materiales gruesos, las arenas, las gravarenas, que conforman una primer capa acuífera. El acuífero del Valle de Toluca es un acuífero, vamos a llamarle multicapa, tiene una primer capa que va desde la superficie hasta una profundidad aproximadamente de 125 metros. Posteriormente tenemos esta otra formación que está fracturada, no es totalmente impermeable, pero sí tiene una transmisibilidad menor que confina al acuífero inferior, que es el que tenemos acá, con lo que son las tobas. Quiero comentarles de una vez que la mayor parte, por no decir casi ya el 100% de la explotación del agua subterránea en este acuífero se da en el segundo acuífero, en este que tenemos en color ocre. ¿Por qué? Porque el acuífero superficial, el que está en color claro, ya presenta contaminación. Vamos a ver el por qué. Y debido a ello, las perforaciones de los nuevos pozos tienen que hacerse a 300 o 400, inclusive ya hay por ahí algunos pozos perforados a una profundidad de 500 metros aquí en el Valle de Toluca. Vale la pena mencionar que tenemos de este lado una formación, la formación Tarango. Es una forma importantísima que precisamente se ubica en lo que es la Sierra de las Cruces. ¿Por qué es importante? Porque es la formación que infiltra más agua por metro cuadrado. Normalmente se habla del Nevado de Toluca. Oye, es que el Nevado de Toluca es la gran reserva de agua, es donde se infiltra una gran cantidad de agua, pero créanme,
por unidad de área tiene más eficiencia de infiltración esta formación de la Sierra de las Cruces. Es decir, que si hubiera que tomar la decisión de en dónde sembrar árboles para infiltrar agua, en dónde construir obras de infiltración, lo mejor es toda la parte de la Sierra de las Cruces. Y en segundo lugar, desde luego, lo que es el volcán. Bien. Bueno, aquí tenemos sobrepuesto la poligonal de lo que es la demarcación del acuífero a los municipios que están en ella. Son 23 municipios con una alta actividad económica. Después de lo que es la zona conurbada del Valle de México, el Valle de Toluca es de las mayores actividades económicas que se tiene. Tenemos municipios muy disímbolos, municipios industriales como es Toluca, como es Lerma, como es Tianguistenco, municipios lacustres como es San Mateo Atenco, como es San Antonio de la Isla, como es Atizapán o Almoloya de Juárez. Entonces tenemos una amalgama muy curiosa de todas las actividades que se dan en esta zona y desde luego diferentes formas de vivir y, por qué no decirlo, de convivir con lo que es el agua. Bueno, dentro de estos municipios, evidentemente, pues hay habitantes. Vean ustedes esta imagen, esta gráfica, en donde tenemos la población, cómo se ha desarrollado desde la década de 1950 hasta los datos del último censo, del 2015, en donde estamos totalizando poco más de 2.400.000 habitantes. Seguramente para este año 2020, pues ya estamos sobrepasando los 2,5 millones de habitantes, pero lo peor de todo es de que esto sigue a la alza. Y evidentemente, todas estas personas consumimos agua para las diferentes necesidades que tenemos y desde luego para los servicios o la actividad económica en la que estamos. Obviamente este crecimiento pues ha sido brutal. Vean ustedes esta imagen también de falso color elaborada por los amigos del ITCA, en donde tienen ustedes la zona urbana de la ciudad de Toluca del lado izquierdo. Por ahí se ve una pequeña manchita de lo que es Santiago Tanquistenco, otra pequeña manchita por acá de lo que es Tenango del Valle, a comparación de lo que fue esta imagen del año 2000. 20 años después, imagínense cómo está la mancha urbana. No tiene caso presentarla, pueden ustedes entrar a Google Earth y la van a apreciar precisamente, bueno, con más precisión. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia es de que estamos perdiendo terrenos agrícolas, terrenos que facilitan la infiltración de agua, pero también estamos impermeabilizando la cuenca. Es decir, el acuífero está perdiendo por dos lados. Por un lado, infiltramos menos agua, ¿sí? Y por otro lado, hacemos que escurra con mayor cantidad. Pero también vale la pena que ustedes vean la cobertura forestal que está alrededor del Nevado de Toluca, del lado izquierdo abajo. Lo que está en color verde, evidentemente, indica la densidad de los bosques. Más o menos vemos ciertas zonas densas, pero ahora vean cómo está el año 2000, la densidad de bosques en esta zona. Y algo semejante sucede para lo que es la Sierra de las Cruces. Entonces, tenemos un deterioro acentuado. Bueno, la actividad económica, este Valle de Toluca se inició, ahorita lo vamos a comenzar precisamente con lo que es la actividad industrial. Tenemos asentados 16 parques industriales con empresas que consumen en mayor o menor grado pues una cantidad de agua respetable. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado, cómo se saca el agua subterránea en este caso? Fíjense, en 1998 se integraron estas cifras que tenemos del lado izquierdo, en donde se estaban totalizando 795 pozos. En función del uso, tenemos ahí precisamente los colores y la cantidad de los mismos. Al pasar del tiempo, para el año 2008, vean ustedes el crecimiento que han tenido. Evidentemente, el uso público urbano, el agua que se utiliza para dotar de agua a la población, pues ha tenido un incremento en más de 100 pozos. La actividad industrial también lo ha tenido. ¿Y dónde ha habido una reducción? Pues evidentemente en la sección agrícola. Hay menos terrenos de cultivo, menos riego y por lo tanto, pues habrá menos pozos. En el caso de los servicios, bueno, por ahí la clasificación de la Conagua cambió y están conjuntando lo que es servicios y otros usos a únicamente servicios, pero también hubo un decremento en el mismo. Aquí vale la pena aclararles que no es pozo por pozo, es decir, un pozo agrícola que deja de serlo para pasar su agua a un pozo público urbano, no es únicamente para un pozo. En ocasiones, el agua de un solo pozo agrícola es en tal volumen que sirve para perforar 3 o más pozos.
Y esto se realiza gracias a una figura llamada transmisión de derechos que contempla la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, otro problema que tenemos aquí es de que cada vez hay una mayor cantidad de pozos en nuestro acuífero y empieza a haber lo que le llaman interferencias entre ellos, o en lo que me llaman la término de ley, lo que llaman afectaciones a terceros. Bueno, no tengo la cifra actual, pero en 1998 estos eran los volúmenes que se extraían de agua de nuestro acuífero por tipo de uso. Desde luego que lo que es el uso público urbano dominaba con un 84%, y siguiendo la tendencia de la perforación de los pozos que se tiene ya en la actualidad, pues evidentemente que los volúmenes pues siguen esa misma tendencia, más para público urbano, más para industrial y desde luego que menos para lo que es el uso agrícola. Pero esta extracción no ha sido la misma. De hecho, la explotación de lo que es el primer acuífero inició en la década de los 40, se empezaron a perforar por ahí algunas norias, sobre todo lo que es el sistema Alto Lerma, pozos someros. El detonante se tuvo precisamente con lo que es el sistema Alto Lerma, que en su primera etapa perforó pozos desde lo que es Tenango del Valle, allá en la zona de San Pedro Techuchulco, hasta lo que es el municipio de Lerma. Empezó ahí la explotación. Tuvo una segunda etapa, el ramal norte, que trae agua del otro acuífero, desde Aguacatlacomulco, pero que también tiene pozos dentro de este acuífero en los municipios de Temuaya, Xonacatlán, Otzolotepec. Entonces tuvimos ese incremento. Posteriormente, en la década de los 60, se da la política de expansión y empieza a crecer la actividad económica y se establece una de las principales industrias detonantes de la actividad económica aquí en la región, que en aquel tiempo se llamaba Automex, hoy Chrysler, ¿sí? Y déjenme decirles que como anécdota, de que el gobernador en aquel entonces quería traerse a otra empresa automotriz, estamos hablando de la Volkswagen, pero el presidente de la República en aquel tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, dijo no, la Volkswagen se va a mi tierra. Él era poblano y desde entonces se estableció allá, si no también aquí la tendremos. Continuó el crecimiento demográfico, continuó el crecimiento de las industrias y se incrementó desde luego el uso del agua subterránea, hasta que en la actualidad pues tenemos evidentemente mayor uso del agua por el crecimiento demográfico y la migración que se está dando a este valle. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es de que en lugar de tener niveles someros, de empezar a excavar y encontrar agua a unos cuantos metros de profundidad, los niveles dinámicos y estáticos de nuestro acuífero se profundizaron. De tal manera que llegamos a tener niveles dinámicos ya por debajo de los 60 metros y por debajo de los 90 en el caso de los niveles dinámicos. Esto, ¿qué es lo que trajo como consecuencia? Pues afectaciones a terceros, pozos someros se han secado. Por ahí hay testimonios de un pozo que se perforó en la Ciudad Deportiva, otro pozo que se perforó en la Villa Hogar en la década de los 60, se secaron y tuvieron que llevarse a cabo la profundización. Bueno, en concreto este es el problema que existe en nuestro acuífero. Tenemos una grande extracción, estamos hablando de 426 millones de metros cúbicos. Tenemos una recarga estimada de solamente 337 millones de metros cúbicos y un déficit de 142 millones de metros cúbicos. Quien ya tiene agilidad en el cálculo mental habrá dicho, oye, no, si los resto no me da 142. Bueno, aquí viene el detalle que les comentaba de la colindancia con lo que es Ixtlahuaca. Existe un compromiso natural de un total de 54 millones de metros cúbicos que nuestro acuífero descarga, ¿sí?, hacia el otro acuífero de Ixtlahuaca-Tlacomulco, y eso se le llama la descarga natural comprometida. Entonces, la cual evidentemente ya está en riesgo, y es por ello que nos da la cifra de los 142 millones de metros cúbicos. Bueno, cuando tenemos nosotros un acuífero en condiciones naturales de operación, pues evidentemente ven esto como una especie de tinaco. Tenemos la recarga, tenemos un almacenamiento, ¿sí?, y tenemos una descarga. Esta descarga natural, ¿qué es lo que nos genera? Pues nos genera la aparición de manantiales, el que haya un caudal base en los ríos, el que haya evapotranspiración, el que haya presencia de lagos y en el caso de acuíferos costeros, que haya descarga a lo que es el mar o también descarga hacia otro acuífero, como es el caso de lo que estamos platicando. Pero esto es cuando está en forma natural.
¿Qué sucede con un acuífero sobreexplotado como es el que estamos nosotros trabajando? Bueno, pues en este caso le agregamos una descarga artificial que tenemos ahí simulando una bomba y la descarga natural se reduce, baja totalmente y únicamente tenemos la evapotranspiración y lo que sería la descarga al mar o a otro acuífero. Pero ojo, cuando tenemos un acuífero costero y baja mucho el nivel piezométrico de nuestro acuífero, tenemos el problema de la intrusión salina, es decir, el agua del mar empieza a invadir en la zona de agua dulce y se echan a perder pues, los pozos que están en esa situación, como es el caso de algunos pozos que se dieron allá en la zona de la costa de Sonora. Vale la pena aquí decirles a ustedes que, bueno, desaparecieron los manantiales. Efectivamente, algunos manantiales han desaparecido. Tengo datos de afectaciones en Cacalomacán, afectaciones en la zona de San Mateo Atenco, en la zona de Metepec, también había algunos manantiales. Desaparece el gasto base en los ríos. Bueno, en este caso, el río Lerma debió haberse afectado, pero pues ustedes son observadores, cada que vayan a la Ciudad de México o regresen, habrán visto que el río Lerma siempre lleva agua. Pues esta agua no es gasto base. Esta agua son los retornos de uso público urbano y los de retornos agrícolas y los retornos industriales. Estamos hablando de aproximadamente 3.5 metros cúbicos de agua residual que circulan por el río Lerma. No es un gasto base. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de no manejar sustentablemente las aguas subterráneas? Y es lo que está pasando en nuestro acuífero. Los niveles se están abatiendo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una menor cantidad de agua almacenada en nuestro acuífero y obviamente esta se puede acabar. Tenemos un impacto ambiental negativo. Por lo pronto están desapareciendo los manantiales, la vegetación nativa o riparia, como le llaman, también está desapareciendo, no se digan los animales, desaparecen los humedales, ahorita vamos a ver algunas láminas de ello, lo mismo con los lagos, no hay gasto base en ríos y afectación a los ecosistemas. Baja el gasto de los pozos. Hay una reducción en el organismo de Metepec. En su oportunidad tuvimos una afectación a algunos pozos. En el organismo de Toluca también hemos tenido afectaciones precisamente por esta disminución de los niveles de agua subterránea. La actividad agrícola ya no es rentable. ¿Por qué? Porque para poder extraer el agua se requiere electricidad. O si son motores de combustión interna, pues también el combustible se encarece, pero al estar más profunda el agua se requieren bombas de mayor capacidad para poder operar estas bombas, desde luego que se incrementa el consumo de energía eléctrica o de los combustibles y deja de ser rentable la actividad agrícola. Tenemos el riesgo en los acuíferos costeros de la intrusión salina, pero en nuestros acuíferos, en el acuífero del Valle de Toluca, también tenemos el riesgo de contaminación natural. Por ahí la doctora Verónica del ITCA ha hecho algunos estudios en donde precisamente han aparecido ya trazas de arsénico en algunos puntos de nuestro acuífero. Estoy hablando del segundo acuífero, debido precisamente a este abatimiento. Ya habíamos hablado del incremento del costo de extracción, pero algo también muy relevante, que tenemos asentamiento y agrietamientos del terreno a consecuencia de los asentamientos diferenciales. Vean ustedes, este es un croquis del problema de concentración de pozos que se ha dado. Los pozos se han perforado sin ton ni son, la mayoría de ellos concentrados en lo que es la zona industrial de Toluca hacia lo que es Lerma, del lado izquierdo es Toluca, del lado derecho Lerma. Y este problema de concentración de pozos origina también que haya lo que le llaman conos de abatimiento, en donde en lugar de que el agua se vaya profundizando de una manera uniforme, que el promedio es 1,5 metros al año en este acuífero, estos conos tengan abatimientos de 3 o de más metros al año, ¿sí? Y que también se está dando, qué fenómeno se tiene, lo que le llaman los pozos areneros. Un pozo arenero es aquel en el cual, junto con el agua, empiezan a extraer arena, generando cavernas, generando oquedades en lo que es el subsuelo, que evidentemente, bajo lo que es la consolidación, pues puede tener asentamientos graves. Y esos asentamientos graves pueden ser tipo el Valle de México o como lo que está pasando en nuestro valle, que son con la aparición de grietas. Estas grietas son más, todo el valle hay grietas, desde luego, pero son más notorias en lo que es la zona urbana. En Santana Tlapaltitlán, ahí en lo que es la calle de Pino Suárez, hay una grieta.
San Pedro Totoltepec está plagado de grietas, lo mismo que Santa María Totoltepec. En lugares tan lejanos como San Juan de las Huertas ya se han apreciado también este tipo de grietas. En San Lorenzo Coacalco, que es municipio de Metepec, también hay grietas. En la colonia Independencia, muchas casas han resultado dañadas a consecuencia de estas grietas. En la colonia Los Ángeles, ahí cerca de lo que es la preparatoria número 3, también una gran cantidad de grietas. En la colonia Tlacopa. La colonia Morelos fue de las primeras zonas de Toluca en donde empezó a aparecer las grietas por la sobreexplotación. En aquel tiempo un servidor estaba como alumno en la Facultad de Ingeniería, aparecieron estas grietas, estaba como rector Agustín Gasca, y algo que sucede ahí muy cerca de Ciudad Universitaria, hay una grieta que pasa de la colonia de Plaza San Buenaventura, entra a Ciudad Universitaria, cruza por el estadio universitario, entra a la Facultad de Geografía y se pierde por allá por lo que es la excama de piedra. ¿Sí? Fueron de las primeras grietas que aparecieron. Hoy otra en la cercanía ahí del centro de pensionados. La colonia Granjas, Plaza de Buenaventura, y también nuevamente en Metepec, en la colonia Jesús Jiménez Gallardo. Bueno, ¿por qué se dan esos asentamientos en el terreno? Pues el fenómeno aquí en nuestro valle fundamentalmente es por un fenómeno de consolidación debido a la extracción de agua, ¿sí? El peso de las capas superiores de suelo, también de lo que está encima en la superficie, pues generan presión, se va drenando mucho mayor el agua, tenemos esa compactación en los espacios donde ya no hay agua, queda aire y se va dando. También se da por dilución, esto es muy común en lo que es la península de Yucatán, así se forman los cenotes. También tenemos remoción mecánica, ¿por qué no decirlo? Esto es muy común en los drenajes, donde se tiene por ahí alguna fuga de agua y el agua va erosionando el terreno de manera subterránea. Muy recordado tristemente fue este accidente que se dio por un gran socavón en una vialidad importante allá en Cuernavaca. Entonces, eso está generando también esos problemas de asentamientos. Y finalmente, bueno, pues lo que son los temblores, que al final de cuentas sí generan pues asentamientos en el terreno. Aquí tenemos ejemplos de cómo se lleva a cabo esto. Tenemos el caso del lado izquierdo, es lo que está sucediendo, se estima en lo que es la zona de San Pedro Totoltepec. Tenemos un basamento de roca más o menos consolidada, o arcilla, más bien, muy bien consolidada. Y en la parte superior tenemos pues material granular que fácilmente agrega o pierde humedad. Y debido a ello, bueno, pues tenemos la generación de lo que son las fracturas. Del lado izquierdo tenemos lo que es la típica formación de lo que sería un cauce por la remoción mecánica. Bueno, aquí hay algunas imágenes a continuación de grietas que han aparecido en el Valle de Toluca. En Nahuatenco, que se ubica al sur de Santiago Teanguistenco, apareció esta grieta en su oportunidad, fotografía del ingeniero Sergio Murillo Cuevas. Estas otras fotografías de un servidor ocurrieron en San Pedro Totoltepec, precisamente en lo que le llaman el Callejón de las Delicias. Año de 1997, vean ustedes esta casa, las grietas que presentó, cómo ven ustedes pues la separación entre lo que es la cadena de cimentación y el suelo propiamente. La grieta aquí la cruzó transversalmente a la construcción. Vean ustedes aquí, este es el frente de la casa. Vean que pues aparentemente es una losa de dos aguas, ¿no? Que tiene pendiente, pero la realidad es que no. La verdad es que era una losa horizontal, una losa plana, y a consecuencia de este asentamiento, pues se partió la losa. Quiero que observen detenidamente esta grieta o esta apertura que está junto a la ventana. Es un indicador de cómo se siguió asentando la casa. Pasamos de 1997 al 2005, misma construcción, obviamente ya deshabitada. Vean la apertura de esta parte que yo les comentaba, la unión de lo que es la losa y lo que es la columna. Vale la pena hacerles notar que esta construcción fue aprovechada por algunos tesistas de la facultad, pues para poderse titular, se convirtió en un laboratorio de pruebas para ello. Vean, en 2007 se incrementó esta cuestión, pero aquí podemos ver precisamente en la fotografía superior derecha la magnitud del escalón que se tuvo a consecuencia de este asentamiento. Esta grieta, vale la pena decirles que sigue activa ya en una menor magnitud, pero pues sigue generando problemas en la zona. Esta construcción, desde luego que se tuvo que demoler, ya no existe, pero a final de cuentas es un vívido ejemplo de lo que sucedió.
¿En dónde se tienen ubicadas las principales grietas de las que les hacía yo mención? Pues ustedes tienen aquí este mapa. En color verde son pozos que existen en la zona urbana de Toluca y de Metepec, y en las grietas se aparecen en color rojo. Vean ustedes que hay cierta coincidencia, por decirlo así, en la cercanía de lo que son la acumulación de pozos. Pero no es el único fenómeno que nos revela que nuestro acuífero tiene problemas. Hay fotografías muy conocidas de lo que es cómo se ha emergido el monumento a la independencia, el famoso Ángel en la Ciudad de México, que le han tenido que ir agregando escalones, ¿no?, para poder acceder a él. Bueno, pues ese mismo fenómeno se da aquí en nuestro valle. Tenemos aquí la fotografía ya vieja de un pozo que empezó a emerger en el vivero Lerma, que se ubica ahí donde están las tortas, la selva. Ven ustedes cómo va emergiendo. Aquí tenemos también un brocal roto de concreto, a consecuencia que también va emergiendo otro ADM en la misma zona. Esta fotografía también es de un pozo cuya ADM va emergiendo. Incluso pueden ver ahí pues que es el ADM de la parte productora, porque está ranurado en la zona de Atarasquillo. Entonces, vean ustedes la magnitud. Estamos hablando de un asentamiento mínimo de 60 centímetros que ha tenido el suelo en esa zona. Pero no únicamente estas estructuras son las afectadas o las casas, también el sistema Cutzamala en su oportunidad. Ven ustedes la magnitud de las estructuras de concreto y de las tuberías y de la gran cantidad de agua que llevan, pues también han resultado afectadas. No crean que con gravedad, pero sí vean ustedes esta fotografía en donde pueden ustedes ver el desplazamiento tanto vertical como horizontal que tuvo una de las placas base donde asienta la tubería del tubo puente del sistema Cutzamala a consecuencia de este asentamiento. Bien, otra de las afectaciones que se da por un mal manejo de los acuíferos es la pérdida de humedales o de lagos. Este croquis de 1945 les muestra a ustedes una configuración aproximada de lo que eran las 3 lagunas del río Lerma. Pueden ustedes observar en línea roja lo que es el acueducto del Alto Lerma. En esta porción, estoy moviendo mi cursor, espero que se aprecie, es lo que sería la carretera México-Toluca. Esta como isla es San Pedro Totoltepec, ¿sí? Y acá donde está Atenco es precisamente la carretera que va de Mexicalcingo a Santiago Teanguistenco, es el puente de Atenco, donde existía una estación hidrométrica operada por la Conagua, a la cual voy a hacer referencia más adelante. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, pues resulta que se empezaron a llevar a cabo las obras de exploración y explotación de agua subterránea y también de los manantiales de la región para beneficiar al Valle de México, bueno, específicamente a la Ciudad de México. Ahorita comento ese punto. Y vean ustedes los gastos que se graficaban en esta parte de la ex hacienda de Atenco, cómo empezaron a disminuir. Las obras del sistema Alto Lerma empezaron a operar precisamente en 1942. Y vean cómo empezaron a bajar hasta que en el año de 1952 el gasto del río Lerma que fluía en ese punto se volvió cero. Es decir, ya no había paso de agua de la primera laguna hacia el río Lerma o hacia lo que es la segunda laguna de Lerma, salvo esos picos que ven ustedes en el 59 o en el 78, pues por alguna tormenta muy especial, ¿sí? Bueno, vean ustedes la variación que ha tenido la superficie de la primera laguna del río Lerma. El espejo del agua en 1969 era amplísimo. ¿Por qué? Porque en ese año hubo nevadas y a consecuencia de los deshielos, pues tuvimos obviamente pues una gran cantidad de flujo superficial. Pero ven en el año 2002 cómo se deterioró, cómo se secó. Lo que está en azul oscuro es el espejo de agua, lo que está en azul claro son zonas cubiertas con vegetación y tipo ciénaga. En el 2016 tenemos esta imagen de Google Earth, en donde vemos la parte más deteriorada, más seca. Lo que ven ustedes aquí con este rectángulo es algo llamado el Bordo Dumac, construido por una ONG norteamericana para la preservación del pato. Pero realmente el espejo de agua de la primera laguna únicamente es lo que está al sur de este Bordo Dumac. El resto de la laguna casi no tiene agua. Inclusive, déjenme decirles que la primera laguna se secó, un servidor fue testigo, en el año del 2008.
La segunda laguna ha tenido esta evolución. Vean en 1991 cómo se tenía, en el 2002 también cómo disminuyó, y actualmente en esta imagen también de Google Earth, en el 2019, pues la afectación que se tiene. Cada vez menos superficie. Lo que es la tercera y cuarta laguna, como se le llama, pues referencias históricas que tuvimos por ahí acceso en algunos archivos municipales, daban razón de que la laguna llegaba hasta San Bartolomé o Xolotepec, por eso le llama Laguna de San Bartolo, e iniciaba precisamente en la colindancia norte con lo que es la cabecera municipal de Lerma. Pasaron los años, se desecaron los vasos, únicamente lo que ustedes ven a la parte superior derecha quedaron. El tercer vaso, que está en la parte norte de Lerma, ya desapareció casi en su totalidad, queda por ahí algunas zonas cenagosas. Y en el 2019, también la imagen de Google Earth, pues vean el deterioro que se tiene, únicamente ahí pues ciertos cuerpos de agua con presencia de ciénaga. Bueno, en resumen, vean ustedes que en 1940 tenemos una superficie de humedales estimada de 15.700 hectáreas. Todo eso se perdió hasta llegar únicamente a 3.023 hectáreas. Y evidentemente también aquí quiero hacer mención que estas lagunas regulaban el flujo del agua. El exceso de lluvia o de escurrimientos entraban a estas lagunas, funcionaban como vasos laterales y ayudaban a que no hubiera inundaciones. Al disminuir las lagunas, al confinarlas, al impedir el acceso de agua a las mismas, pues el agua busca por dónde regularse. Y si no, pregúntenles a los habitantes de San Mateo Atenco, a los habitantes de Cholula, en Ocoyoacán, a los habitantes de San Pedro Tuxtepec, Lerma, y pues, ¿por qué no también decirlo? A Toluca ha tocado precisamente afectaciones debido a esto. Una de las afectaciones que también se tiene en las zonas de las lagunas es de que el río Lerma se ha asentado, perdón, los problemas por la sobreexplotación. Se asientan el terreno, emergen los ademes, se agrietan las casas, pero el río Lerma pierde pendiente. En la parte inferior izquierda ven ustedes un perfil, me parece que es del año 2000 aproximadamente, de cómo era la estratigrafía del río Lerma, en donde ven ustedes que hay partes que está contrapendiente. Hasta que se llevó a cabo una rectificación del mismo, se logró que fluyese y empecé a tener ya mayor conducción de agua, pero este es el problema que también enfrentamos por los asentamientos. Otro problema fuerte que se da en nuestro acuífero es la presencia de basureros. En su oportunidad con la agencia GTZ y la Semarnat, llegamos a censar más de 250 tiraderos de basura, no rellenos sanitarios, tiraderos de basura en donde no había ninguna protección o ninguna capa que limitara el paso de lixiviados de la basura hacia lo que son las capas del acuífero. Y también tenemos evidentemente pues, la presencia de una gran cantidad de desechos sólidos. Este caso es el canal Totoltepec en su cruce con lo que es el canal Don Pepe, ahí en el municipio de Lerma, colindante con Toluca, colindante con Lerma y San Mateo Atenco. En esta otra imagen tenemos también la descarga del canal Totoltepec hacia lo que es el río Lerma. Vean ustedes también la gran cantidad de basura que se tiene. Esta fotografía es la presa José Antonio Alzate con una muestra de todas las llantas que en su oportunidad se extrajeron del vaso de la misma. Y uno de los problemas que se tiene ahí en la presa Alzate es toda la actividad de los pepenadores o los recolectores de basura que andan en las zonas urbanas de Toluca y de Metepec recolectando basura, recolectando electrodomésticos, porque van ustedes al vaso de la presa Alzate y está lleno de residuos. Se encuentran ustedes cascarones de refrigeradores, PVC, hule espuma, que generan problemas a la contaminación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas personas viven en Tlachaloya y colinda precisamente con el vaso de la presa. Tenemos casos como este, en donde hay descargas francas de agua residual, sin drenaje, sin alcantarillado, sin saneamiento alguno, hacia canales que también mandan agua residual hacia nuestro acuífero. También tenemos situaciones como esta en la que la erosión genera que se vayan descubriendo capas muy permeables y los retornos agrícolas de insecticidas, de pesticidas o de agroquímicos, pues también se infiltran. Y por qué no decirlo, aquí tenemos una fotografía de un relleno o un tiradero de basura que se enterró, pero que la misma erosión empieza a descubrir el material y ahí podemos ver la basura, cómo se empieza a descubrir, contaminando desde luego los lixiviados de nuestro acuífero y bueno, al fondo pues para que vean la cercanía que se tiene con lo que es el volcán.
¿A dónde llega todo este asolve? ¿A dónde llega toda esta basura? Esta contaminación, la superficial, que es la que vemos, al río Lerma. Aquí tienen ustedes una imagen aérea de lo que es el río Lerma y el color de la asolve que se está sacando. Bueno, para poder monitorear la calidad del agua, pues se llevaba a cabo algunas campañas para conocer la calidad de la misma, del agua subterránea. Los puntos que ustedes ven aquí son, en su oportunidad, fueron la ubicación de los pozos, de todo este acuífero. En la parte derecha pueden ver ustedes una especie de columna, que es lo que es el sistema Alto Lerma, y los que están en color más oscuro, más rojo, son precisamente pozos donde se lleva a cabo monitoreo de calidad del agua. Gracias a este monitoreo, se llevó a cabo un estudio de maestría en ecología por la doctora Eliana Espinosa y llegó a este mapa. Vean ustedes, tenemos en color los valores de lo que es la concentración de nitratos. Estoy hablando de qué es la concentración de nitratos en la parte del acuífero superficial. ¿Por qué tenemos concentraciones de nitratos? Por retornos agrícolas, por alcantarillados con fracturas, ¿sí? Y, por qué no decirlo, por agua residual que circula en canales sin revestimientos. Obviamente, la presencia de nitratos sí puede generar ciertos problemas a la salud. Entonces, ojo, ya tenemos nuestra primera capa de acuífero contaminada con este y con otros contaminantes. Bueno, viene ahora la relación con lo que es el Valle de México. El Valle de México, en la Ciudad de México, específicamente en 1824, se alimentaba fundamentalmente de los manantiales que estaban en el bosque y en el cerro de Chapultepec. Y eran conducidos por un acueducto hasta el centro, hasta lo que es la famosa Fuente del Salto del Agua. Evidentemente la ciudad creció, se desarrolló, requirió más agua y empezaron a buscar nuevas alternativas para poder dotar de agua a la población. La primera de ellas fue el acueducto Xochimilco. ¿Por qué se construyó el acueducto Xochimilco? En parte porque Porfirio Díaz quería tener o celebrar el centenario de la independencia, dotando a la Ciudad de México con una buena cantidad de agua y tener agua para los festejos y pues para poderlo presumir a todos los invitados. El proyecto era de 2 metros cúbicos por segundo, la longitud de este acueducto era de 30 kilómetros y se construyó durante 10 años. ¿Sí? Bueno, vean ustedes, aquí en este croquis podemos observar en la parte sur las captaciones, en la zona de San Luis, la siguiente en Santa Cruz, la siguiente en Santa María Nativitas, ahí cerca de lo que es el metro, posteriormente en La Noria, donde también hay otra estación del metro, con sus respectivas plantas de bombeo hasta llegar a la planta de bombeo La Condesa. En esta planta de bombeo, el agua se subía a los tanques de Dolores y ahí se almacenaba y se distribuía. Vale la pena hacerles mención que este acueducto duró poco tiempo en funcionamiento. Estamos hablando de que a los 3 años de operar empezó a tener problemas de fractura en la línea de conducción por los asentamientos también del Valle de México que se daba y porque la planta de bombeo La Condesa se utilizaron bombas importadas y no había refacciones aquí para poderlas reparar. Bueno, los técnicos, los ingenieros en aquel entonces dijeron, oye, ¿cómo vamos a resolver el problema? Pues voltearon a ver hacia lo que es el Valle de Toluca y aquí pueden ver ustedes ahora el croquis de por dónde va lo que es el acueducto del Alto Lerma. Desde la parte sur, que les comentaba a ustedes, de Tenango del Valle, llegando hasta la parte central aquí, donde está el túnel de Atarasquillo, que cruza hacia el Valle de México, hacia algo llamado la trifurcación, es donde se divide el acueducto en 3, y tenemos lo que es el ramal norte, que viene desde lo que es el municipio de Atlacomulco y pasa también por Jiquipilco, Ixtlahuaca. Bueno, este Alto Lerma, sistema Alto Lerma, resolvió buenos problemas a lo que es la Ciudad de México, pero vean ustedes estas imágenes. Así estaba la primera laguna del río Lerma antes de empezar la explotación del agua subterránea. Aquí tenemos también otras imágenes proporcionadas del Ayuntamiento de Lerma y en la parte superior derecha podemos ver la presa José Antonio Alzate en su etapa de construcción en 1962. Ese era el panorama que se tenía en aquel tiempo en la zona del río Lerma y sus lagunas. Bueno, este proyecto se empezó a realizar en 1939 los planos, empezaron a tener ciertas consideraciones antes y finalmente se tuvo ya un proyecto definitivo ya en lo que es la década de los 40 cuando se empezó a construir. Hablando de puntos de interés para los estudiantes y la MH,
se llevaron a cabo la construcción de modelos a escala para simular las caídas de agua que se iban a tener, porque se pensaba generar energía eléctrica en aquel entonces. Y evidentemente la visita técnica era obviamente muy recomendable para lo que es el Congreso de Ingeniería Civil que se celebró en 1950. Bueno, vean ustedes en la parte inferior, ustedes pueden ver aquí lo que es el perfil de lo que es el túnel de Tarasquillo y las caídas que tenían. Estamos hablando de un desnivel total de 273 metros que se empezaba a aprovechar para generar energía eléctrica. Pero la Segunda Guerra Mundial impidió que se pudiese seguir adquiriendo las turbinas. Ahí tienen algunas fotografías precisamente de las turbinas que se pudieron comprar y traer para acá, pero nunca se llevó a cabo lo que es la instalación. Aquí tienen ustedes fotografías de las obras que se llevan a cabo. En la zona sur tenemos dos túneles. Vale la pena mencionar que en algunas partes se pusieron pilotes para controlar los asentamientos que se pudieran tener. Había alcantarillas, sifones y demás. Aquí tienen ustedes lo que es el túnel de Atarasquillo, en lo que es el portal de entrada, con una longitud de más de 14 kilómetros que cruza la Sierra de las Cruces, con una capacidad de operación de 15 metros cúbicos por segundo. Aquí tienen también ustedes otras referencias de los que son los procesos constructivos con los que se llevó a cabo pues, la construcción de este túnel. ¿Sí? Al llegar al Valle de México, bueno, y buscar llegar a la zona del bosque de Chapultepec, donde está esta estructura tan bonita que pintada por Diego Rivera, pues tenemos precisamente que tuvo que pasar por 15 túneles para poder llevar el agua para allá, obviamente con cierta complejidad. En su tiempo, vale la pena mencionarles que se utilizaron los mayores avances en lo que es la tecnología, como es el caso de cimbra metálica, generadores de energía eléctrica, conducciones para mandar aire a los trabajadores que estaban allá, empezó a haber excavadoras mecánicas. En el caso de lo que es la desinfección, en la parte superior izquierda tienen lo que es la caseta de desinfección de agua, en donde en la parte inferior izquierda y derecha pueden ver los equipos con que se desinfectaba el agua, pero usando amoníaco, así con ese riesgo, pero sí se llevaba a cabo. Y también en la parte superior derecha pueden ustedes ver una máquina que empezaba a llevar a cabo el revestimiento mediante lo que es el concreto lanzado. Imagínense, ya desde entonces se estaba utilizando. La obra se inauguró en 1951, de tal importancia que el presidente Miguel Alemán estuvo en ella y dio solución a los problemas de pues ya la falta de funcionamiento o la fractura que tuvo lo que es el acueducto de Xochimilco. Y estaba Fernando Casas Alemán como jefe de departamento federal, que vale la pena mencionarles que quiso él ser presidente, y ahorita lo retomo en otra fotografía. ¿Cuánto costaron esas obras? Poco más de 225 millones de pesos. Pero también hubo obras de carácter social para beneficio de la población de este lado, que totalizaron en aquella época 5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Para qué? Para la construcción de escuelas, de casas, sistemas de agua potable, para pagar indignaciones, por qué no decirlo, ¿sí? Y aquí ustedes ven una fotografía en donde aparece precisamente Lucas Alemán entregando por ahí algún título de propiedad. El que está a su izquierda es el gobernador del estado en turno. Bueno, y algo que ha sucedido también y que con frecuencia se menciona son los problemas sociales y políticos que se dieron a consecuencia de este trasvase de agua, porque no hay que negarlo. Los gobernadores anteriores a Fernández Albarrán no dijeron nada. Quizás su misión, no lo sé, pero fue hasta Fernández Albarrán en donde forzó, por qué no decirlo, a la Federación y al Distrito Federal a que hubiera algún beneficio para el Estado de México a cambio del agua que se iba. De tal manera que se firmaron 2 convenios con el profesor Carlos Jan González, cuando fue también gobernador, se firmó un convenio Fernández Albarrán 3 convenios, Jan González un convenio de finiquito. Jorge Jiménez Cantú lo estoy mencionando porque fue secretario de gobierno cuando se firmó el convenio de finiquito y a la postre fue gobernador y el primer coordinador para el saneamiento de la cuenca del río Lerma. Pichardo Pagasa le tocó también crear la comisión coordinadora del río Lerma y fue el primer gobernador del que tengo testimonio que se pronunció por no desecar las lagunas del Lerma, contrario a una política que se venía trayendo desde antes. En detalle de los convenios de 1966 y demás, es una cantidad de dinero que recibió el gobierno del Estado de México. Estamos hablando de 524 millones de pesos. Pero también había la construcción de obras para riego, obras de escuelas, fondo revolvente, problemas sociales y demás.
Vale la pena también mencionar que por ahí hubo una revuelta de campesinos que querían regar, perdón, con el agua del sistema Lerma. Se puso dura la cosa y el gobierno federal entregó 90,000 toneladas de maíz para tenerlos tranquilos. Pero algo de los comentarios adicionales que quiero mencionarles es de que el sistema Lerma iba a aportar 1 metro cúbico de agua a Naucalpan, Zaragoza y Tlalnepantla, ¿sí? Que no se cumplió. Cuando se terminaron ese acueducto que iba de Guadalupe y Tepeji, el gobierno federal iba a entregar otro metro cúbico para darle agua a Ecatepec y Nezahualcóyotl, que no se cumplió. Ojo con este. Se manejaba también que el Estado de México iba a pagar 20 centavos por cada metro cúbico que recibiera para estas localidades que estamos mencionando anteriormente. Y también vale la pena mencionar, no vienen los convenios, pero el sistema Lerma abastece a comunidades y sistemas de riegos colindantes con el mismo. Pero también algo que es muy relevante, ninguno de los convenios que acabo de mencionar hablan de que el agua deba de ser gratuita para los habitantes de los municipios en donde se ubican. Entrando al marco legal y ya para casi terminar la plática, quiero mencionarles de que nuestro acuífero está regulado por vedas. Desde 1924, en donde se establece que el río Lerma y sus lagunas son federales, la veda de agua superficial del 27, la veda de otros afluentes en lo que es del 31, la reserva de agua superficial y de terrenos del 43 y lo que es la veda de agua subterránea del 65. Ojo con lo que es del 63. Esta reserva es la que ha sido utilizada por muchos poseedores de terrenos para decir que ellos son poseedores de los terrenos que se van desecando de las lagunas. Bueno, en lo que se refiere a decretos de protección, tenemos el del 2002, donde se declara como área natural protegida, en 2003, donde se delimitan los acuíferos que existen, y en 2003 también, en donde se da a conocer la disponibilidad de agua de la cuenca del río Lerma y posteriormente de lo que son los acuíferos. ¿Cómo evolucionó la cuestión de la administración del agua en lo que es este acuífero? Bueno, pues aplicó en su oportunidad leyes como las de vías generales de comunicación. ¿Por qué comunicación? Porque en aquel tiempo las cuestiones de navegación estaban muy en boga en el siglo antepasado. Y así tuvimos una evolución de diversos aspectos legales hasta llegar precisamente a la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, y en contraparte también la Ley General de Bienes Nacionales, que ha tenido diversas modificaciones. Las concesiones de agua también han evolucionado en esta región. Llegó a tenerse mercedes de aguas otorgadas precisamente desde España o aquí por el virrey en turno, hasta tener precisamente lo que son las concesiones y asignaciones otorgadas por la CONAGUA a partir de 1992. La vigilancia legal de todo lo que es el manejo del agua en este acuífero empezó precisamente con lo que era una comisión inspectora de la entonces Secretaría de Colonización y Fomento, hasta llegar precisamente en el 92 hacia lo que es la Comisión Nacional del Agua. Aquí viene el punto que les quería comentar que ha quedado en el olvido. Resulta que durante el sexenio como gobernador de Enrique Peña Nieto, se puso un desplegado en el periódico El Universal, en donde precisamente daba a conocer a la ciudadanía los problemas ambientales que había generado el trasvase de agua, de aquí al Valle de México. El gobernador manda un escrito a la Semarnat, diciendo, oye, tengo estos problemas, hay que resolverlo. La Semarnat le dice, no es de mi incumbencia, a mí no me toca resolverlo. El gobernador nuevamente vuelve a mandar un oficio a la Semarnat, y en este caso la Semarnat le dice, ¿sabes qué? No me corresponde verlo con la CADAM, la Comisión de Agua y Drenaje del Valle de México. Ante esta negativa de tomar en cuenta estos documentos, estas peticiones, el gobierno del Estado demanda al gobierno federal y al gobierno distrito federal ante la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto del 2003. Pero esta demanda es sobreseída y es desechada por la Suprema Corte. El gobierno del Estado no se quedó tranquilo, volvió nuevamente a ejecutar una demanda, en este caso ya fue en un juzgado de materia civil en el Distrito Federal. Dentro de lo que solicita en esta demanda es que se terminen la vigencia de los 4 convenios que había mencionado anteriormente. También que se cancele el título de concesión del agua subterránea que se extrae del acuífero Valle de Toluca y que beneficia a la Ciudad de México. Que también se dejen de sobreexplotar, aparte de este acuífero, los otros acuíferos colindantes que sirven para abastecer al distrito, bueno, la hoy Ciudad de México. ¿Qué más? Pues también que toda la infraestructura del acueducto Alto Lerma se entregue al gobierno del estado. ¿Qué más? Bueno, pues
todo lo que son las instalaciones eléctricas, casetas y demás, pasen a poder del gobierno del Estado. Que se cancele la inscripción del título que hemos mencionado y se haga mención de esto en el Registro Público de Derechos de Agua. Y bueno, recordarán que al principio de la plática mencionaba yo sobre cuál ha sido el costo monetario del impacto ambiental que se ha tenido por esta sobreexplotación. Bueno, el gobierno del Estado en aquel tiempo trabajó, consiguió peritos en la materia, muchos profesionales estuvieron trabajando durante buen tiempo y llegaron a un estimado de 25,654 millones de pesos, a pesos de esa época, el costo del ambiente, a la afectación al ambiente. Bueno, para terminar, la mayoría de los ingenieros vemos lo que es el manejo del agua y su aprovechamiento para uso público urbano. Recuerden, por favor, que no. El agua no únicamente es para los humanos. El agua sirve para regular a los ecosistemas, para darles vida. El agua también es un factor social y ha habido afectaciones fuertes a la sociedad, a los pueblos oriundos de aquí del Valle de Toluca por esta situación de la sobreexplotación. Pero también el agua da soporte a otras actividades. Es por ello de que el agua debe de tenerse para su manejo un enfoque llamado de la gestión integral de recursos hídricos y algo llamado nexo, que es una situación o factor generado por la FAO, en donde se liga a lo que son los alimentos y también a la generación de energía eléctrica. Pero también vale la pena que ustedes, recién egresados o jóvenes interesados en la cuestión del agua, empiecen a utilizar nuevos conceptos para lo que es la gestión del agua que normalmente no manejábamos. El primero de ellos es la gobernanza. Y un ejemplo de ello es lo que se llama los consejos de cuenca o lo que es el COTAS, que es el Comité Técnico de Aguas Subterráneas de la Acuífero Valle de Toluca, cuyo titular es el arquitecto Ricardo Álvarez. ¿Y quiénes conocen de gobernanza dentro de los investigadores? Bueno, está la doctora Cecilia Cadena Nostroza, es de las que más sabe sobre el tema. También hay que conocer sobre cuestiones de redes de política pública. En este caso, si les interesa, busquen a la doctora Graciela Cruz Jiménez. También empiezan a aparecer cuestiones llamadas regiones hidrosociales. Por ahí Manuel Perló y otro compañero mencionaban lo de las regiones hidropolitanas, la conexión que da el agua entre diversas regiones, diversas ciudades. Bueno, aquí ya va más allá. Y en este tema, Adriana Sandoval de la UNAM en el campo en Michoacán tiene cuestiones sobre esto. Hay que ver también la cuestión del manejo del agua bajo lo que es el género. Hay que ver ya no el agua como un ciclo en la cuenca, sino con lo que es un ciclo hidrosocial. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos quienes más lo estamos afectando. Hay que empezar a retomar o a tomar cosas más bien referencia a la economía circular, por lo que es el manejo del agua, conceptos de seguridad hídrica, empezar a trabajar con un modelo económico que nos permita contar con recursos para afrontar los retos del saneamiento y del abastecimiento a la población creciente que tenemos y obviamente adecuar el marco legal. Pero un punto importante y al cual espero estar contribuyendo con esta plática es a fortalecer a la ciudadanía y a las instituciones en el conocimiento y en los requerimientos que se necesitan para un manejo adecuado del agua. ¿Sería cuánto? En esta lámina les dejo mis datos de contacto por si gustan ponerse en contacto con un servidor para cualquier tema de esta índole. Gracias y muy amables. Muchas gracias, ingeniero Luis Eduardo, por esta magnífica ponencia. Ahora voy a empezar a leer las preguntas que hemos recolectado a lo largo de nuestro webinar. Una de las primeras. Ahí voy. ¿Existe algún documento que evidencie los asentamientos o hundimientos de los suelos? Sí, existe por ahí dos levantamientos que en su oportunidad efectuó el gobierno del estado a través de la CAEM. Consisten en levantamientos topográficos con fotogrametría, con ejes transversales, un eje yendo de oriente a poniente, tomando también como eje lo que es parte de lo que es el sistema Cutzamala, y otro norte-sur, en donde sí se evidencian lo que son los asentamientos. También hay por ahí algunos vuelos fotogramétricos en donde con tecnología LIDAR que efectuaron algunos investigadores del ITCA, antes CIRA, en donde participó el doctor Jaime Garfias, en donde sí se demuestran estos asentamientos.
No se oye. No se oye, Daniel. Cortaste tu micrófono. Gracias. Otra vez. ¿Cuántos manantiales existen en la cuenca y cuál es el estado de estos? ¿Cuáles son los factores negativos de impacto a los manantiales? ¿Qué acciones se han implementado y sus resultados? No tengo el dato de cuántos manantiales existen, sin embargo, sí tengo la referencia del censo que se efectuó. El difunto arquitecto Enrique Collado precisamente coordinó el levantamiento de estos censos, junto con dos buenos amigos, el ingeniero Enrique Mejía Hernández y bueno, le decíamos Burgos en la Conagua. Este censo estaba en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Estatal y también en esta coordinación de infraestructura, no me acuerdo del nombre, pero sus oficinas están ahí en 1 de Mayo y Robert Bosch. Ahí está el censo. Ahora, ¿por qué se afectan los manantiales? Pues a final de cuentas, recuerden, un manantial funciona por carga piezométrica, ¿sí? El agua, para que pueda emerger, tiene que tener presión y al disminuir el nivel piezométrico, se pierde esa presión y el manantial deja de fluir. ¿Qué acciones se han efectuado? Híjole, pues aquí lo platicamos antes de empezar la plática. Todo lo que se refiere a las acciones son innumerables. Realmente sería una serie de Netflix el hablar de todo esto, no nos daría tiempo, pero sí quiero mencionarles que hay una gran cantidad de documentos. Hay un programa hídrico integral de la cuenca del río Lerma. Hay un plan maestro para la cuenca del río Lerma para guiar estas acciones, a fin de un plan maestro para el manejo del acuífero del Valle de Toluca, en donde se van llevando las acciones. Pero sí vale la pena reconocer que no han sido suficientes y el deterioro ambiental ha rebasado cualquier acción que se quiera hacer en beneficio de este acuífero. La siguiente. ¿En qué año se realizaron los convenios de extracción de agua del acuífero del Valle de Toluca y en qué medida se han cumplido los acuerdos de extracción? Atentamente, el ingeniero Juan Carlos Plata. Muchos saludos a Juan Carlos. En la presentación venía, si hay oportunidad, la vuelvo a mostrar, vienen ahí las fechas, ¿sí? ¿No hay problema, Daniel? Adelante. Ok, va nuevamente. Y bueno, mientras les comento, los convenios, como platicamos, vuelvo a compartir. Los convenios no se han cumplido en muchas de las cláusulas, sí en lo que es la entrega de dinero, la entrega de maíz, la construcción de ciertas obras, no todas, de hecho se conformó una comisión llamada la COIDAL, que era la Comisión de Obras Inconclusas del Alto Lerma, ¿sí? Pero no, definitivamente no hubo, y era parte de lo que demandaba el gobierno del estado sobre el tema. Déjenme ver en qué parte estaba. Aquí están. Aquí podemos ver, convenio original Juan Carlos, 1966, primer convenio 68, segundo adicional 69, convenio finiquito el 70. Esa sería. Dejo de Gracias, compartir. ingeniero. Ahí va la siguiente pregunta. Ante toda la problemática del Valle de Toluca, ¿qué papel tienen los organismos operadores, por ejemplo, el de Metepec? Bueno, lo primero que debe hacer cualquier institución como el OBDAPAS Metepec, el de Toluca, Lerma y demás, es cumplir la ley. Primero que nada, las disposiciones que marca la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. El segundo tema es precisamente buscar hacer un diseño y operación eficiente de lo que es la infraestructura. Y aquí me refiero a atacar con vehemencia, ¿sí?, lo de las fugas. Es lamentable ver cómo en algunas localidades en donde no hay órganos operadores, no hay personal técnico, pues la mayor parte del agua se pierde en fugas. Los datos que se tienen en los órganos operadores en general es que el promedio es de que 30% del agua que se suministra a la población se pierde en las fugas. Entonces, es un punto que hay que atacar fuertemente. El otro tema es llevar a cabo la promoción de un ordenamiento urbano que permita la infiltración. La recarga, facilitar la recarga del agua subterránea, no toca a un organismo operador, conviene con otras dependencias,
pero sí a empezar a atacar o empezar a implementar soluciones que le llaman basadas en la naturaleza. Un ejemplo de esto es la denominada ciudad esponja. Hay ejemplos en China de ciudades esponja en donde gracias a este tipo de ordenamiento urbano bajan las inundaciones e infiltran una mayor cantidad de agua. Muy bien, ingeniero. Voy a leer la siguiente pregunta de Luis Toledo. De seguir incrementando la población y la demanda, así como disminuyendo la disponibilidad de agua, ¿hasta cuándo estima usted que se garantice el servicio de agua potable proveniente del acuífero del Valle de Toluca? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. No hay estudios a profundidad que nos indiquen cuál es la profundidad real del acuífero, hasta dónde podemos almacenar agua. Por ahí hay algunas inferencias con isótopos, en donde incluso se menciona que hay comunicación entre el acuífero del Valle de México y el acuífero del Valle de Toluca, pero estamos hablando de que hay formaciones calizas y esta agua definitivamente ya no puede ser aprovechada para los fines que hay. Estamos hablando de casi decir cuando el destino nos alcance. En su oportunidad, ante gente de algunas empresas, de algunos industriales, me hicieron esa pregunta y les dije, ¿saben qué? ¿Para qué esperar que llegue esa fecha? Mejor empecemos a trabajar desde ahora y no llegar a un deadline. No hay estudios para poder dar una opinión concreta sobre el tema. Exactamente, es mejor no llegar a los extremos, yo creo, ¿no? Hay otra pregunta muy similar que dice, ¿cuáles son sus pronósticos del acuífero del Valle de Toluca? ¿Se va a tener que dejar enviar agua a la Ciudad de México? Bueno, no únicamente dejar de enviar agua a la Ciudad de México, estamos hablando de reducir el consumo también de los habitantes de la Ciudad de Toluca. La Ciudad de México ha reducido su consumo por los mismos afectaciones que ha tenido el acuífero. Vale la pena decirles que en su oportunidad el gasto pico, según referencias que tenemos con personal de lo que es el departamento, bueno, antes el Departamento Federal, es que llegaron a conducirse hasta 14.5 metros cúbicos por segundo. En la actualidad el gasto promedio que se maneja o que al menos declaran es de 4.5 metros cúbicos por segundo. Y déjenme decirles que hay algunos pozos y algo de infraestructura que el propio gobierno de la Ciudad de México ha entregado a los municipios porque ya no es costeable la operación de los mismos. Si se habla de apretarse el cinturón, no es solamente la Ciudad de México, tenemos que ser todos los que estamos usando agua de este acuífero. Sí, yo creo y una que sí proyección no se tiene tampoco. Sí, es responsabilidad de todos y no creo que se espere eso. La siguiente pregunta es si la proyección de hundimientos, ¿se tiene alguna proyección de hundimientos si sigue habiendo una sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de Toluca? Sí, efectivamente, ahí sí hay una proyección de los hundimientos, viene en este estudio de Jaime Garfias, en donde se habla evidentemente de un crecimiento en un principio lineal, posteriormente empieza a ser exponencial, pero una vez que se acaban, o se alcanza un buen nivel de consolidación, ya se disminuye. Sin embargo, estamos hablando de que si eso se da, recuerdo que el plazo son de 50 años, tendríamos a la ciudad de Toluca bajo las aguas del río Lerma. Entonces, tampoco hay que esperar a llegar a eso. Claro, estamos hablando de modelos numéricos. Sí, exactamente. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿qué pasará con las localidades de la zona sur del municipio de Toluca que aprovechan los manantiales o escurrimientos superficiales? Bueno, ¿qué pasará? No, ya qué está pasando. Evidentemente ya hay una disminución del caudal que se tiene. Hablamos de Cacalomacán, hablamos de Tlacotepec, en donde me consta que hay una afectación ya muy fuerte, es en San Juan Tilapa, los manantiales con que se abastecía también ya han disminuido mucho su caudal. ¿Qué pasará? Bueno, pues hay que apostar a otro tipo de infraestructura. Evidentemente lo que es la captación de agua de lluvia es una forma de ellos, que están en las partes altas, quizás los atrapanieblas es otro tema, pero buscar inmediatamente o de manera urgente la reforestación para poder captar el agua de lluvia e impedir que escurra y más bien que se infiltre y vuelva a alimentar los manantiales. Vale la pena aquí decirles que
Los manantiales que son afectados por la sobreexplotación del acuífero son los que están en la zona baja, en la parte de lo que es Metepec, Zamatlatenco, Almoloya del Río, parte de Tenango y demás. La afectación de los manantiales de la zona sur de Toluca a la que hacen referencia es por la deforestación. Bien, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el porcentaje de contaminación en los acuíferos? ¿Se han logrado recuperaciones de ellos y de qué manera? Bueno, sí ha habido acuíferos que se han logrado remediar. Es un proceso muy caro y obviamente en zonas con contaminación puntual. El problema de nuestro acuífero es que tenemos contaminación difusa y limpiar los nitratos que se han detectado o la presencia de arsénico es casi imposible el llevarlo, más que pues esperar a que transcurra el tiempo y con procesos naturales se vuelva a recuperar. La doctora Verónica por ahí tiene alguna propuesta que ha puesto en práctica en algunos lugares aquí en el valle de utilizar cáscara de huevo pulverizada para crear barreras y cambiar lo que es el pH de nuestro acuífero. Vale la pena hacerles mención que los suelos en este valle se están volviendo ácidos y al ser ácidos, los suelos no reaccionan con facilidad con los contaminantes, no existe ese filtro químico, por decirlo así, hacia el agua subterránea y la contaminación llega franca al subsuelo. Sí, ingeniero. Es un comentario de la ingeniero Graciela Cruz y le dice, muchas felicidades, ingeniero Mejía, muy ágil y fundamentada su exposición. Y quiero preguntar, ¿cuáles consideran son los principales intereses y de quiénes que ha provocado la sobreexplotación? Muy bien, vale la pena decirlo tal cual. La sobreexplotación inició con la puesta en operación del acueducto Alto Lerma. Ahí empezaron los problemas fuertes. Reitero, la primera etapa fue para evitar o más bien paliar los problemas que se generaron por la falla del acueducto Xochimilco. La puesta en marcha de la segunda etapa del acueducto Lerma fue para tener agua para las Olimpiadas, precisamente era de parte de lo que se buscaba, pero todo esto ha sido para complacer o atender las necesidades de la Ciudad de México. Es el principal involucrado. Y evidentemente en aquella época el Distrito Federal era un departamento y formaba parte de la estructura orgánica del gobierno federal. Entonces, pues el interés siempre fue del gobierno federal. El gobierno del estado, como les comenté en su oportunidad, ningún gobernador levantó la voz hasta Albarrán. Es cierto. Vamos con la siguiente pregunta de Hugo Nut, o Nute, la verdad no sé cómo se pronuncia, me disculpe el señor Hugo. Con el crecimiento de las manchas urbanas se impermeabiliza la superficie de los acuíferos. ¿Construir pozos de recarga ayudaría a infiltrar agua de lluvia al acuífero? No teniendo las previsiones necesarias, estaríamos contaminando más la parte superficial del acuífero. ¿Cuál es su recomendación u opinión acerca de este tipo de obras? Bueno, mira, desde luego que las obras de infiltración son recomendables, pero estaríamos infiltrando una cantidad mínima a comparación del agua que se extrae. Es un paliativo que realmente no estaría resolviendo del todo la problemática que tenemos. Sin embargo, sí deben de llevarse a cabo. Pero la mejor manera de buscar la infiltración es la reforestación, ¿sí? Es incluso hasta más barato. Las obras de infiltración se hacen desde luego en la zona urbana, con los riesgos que comenta quien hace la pregunta. Pero existen estructuras que precisamente pueden llevar a cabo un control de la posible contaminación, desde simples trampas de grasa, desde filtros, hasta sistemas más elaborados, como es un tratamiento avanzado. Quiero hacerles mención que en la planta Toluca Norte, en su oportunidad, se instaló un sistema que trabajaba con carbón activado, con luces, lámparas ultravioleta, que trataba el agua y se infiltraba. Había un pozo de infiltración ahí, el cual dejó de operar, evidentemente también por la cuestión de los altos costos. Pero sí hay riesgo. Sobre la cuestión de infiltración, hay que hacer una distinción. No es lo mismo infiltrar agua de manera superficial, a las primeras capas de nuestro acuífero,
a infiltrar agua de manera directa a lo que es el acuífero que está en explotación. Para este último caso, existen normas oficiales mexicanas, si mal no recuerdas, la NOM 016 con agua y hay otra por ahí, pero la calidad del agua que exigen estas normas es potable. Entonces, pues, ¿para qué infiltro agua? Mejor la reutilizo. Y es un punto que también quiero mencionar, que ya se está dando en otros países. Ya en Estados Unidos hay algunos condados o municipios, en Europa también se da, en el caso de la ciudad de Londres, en África, en donde el agua residual se trata, se potabiliza y se vuelve a inyectar a las redes de abastecimiento. Hacia allá vamos. Entonces no perdamos de vista que es lo que debemos de encontrar. Sí, exactamente. Yo creo que esa es una de las, pues, de las ideas finales que se deberían tener, ¿no? Pero igualmente es una idea correcta que se implementó, que yo recuerde, primero en California, y pues las personas se negaron, ¿no? Dijeron casi guácala y todo eso, pero pues casi se las dieron así como sin querer, en servicios, en lugares públicos, y no les quedó de otra, ¿no? Ahí vale la pena hacer mención, y recuerdo el artículo es sobre este condado en California. Tiene que haber un trabajo social previo, tiene que haber la base de comenzamiento, y precisamente la penúltima lámina de mi presentación obedece a ello. Lo dije en otra mesa redonda en la que participé hace algunas semanas. La gestión del agua no es labor de ingenieros ya. Los ingenieros tenemos que dar oportunidad a que entren otros profesionistas de Sí. ramas complementarias para tener un enfoque multidisciplinario en la gestión del agua. Los ingenieros solos no vamos a sacarlo, pero lo más importante, tenemos que empoderar, por usar este término, a la ciudadanía. Tenemos que tener ciudadanos con conocimientos técnicos, quizás básicos, pero tenemos que tener conocimientos para que puedan apoyarnos en la toma de decisiones y en la gestión. Sí, exactamente eso mismo nos decían en la clase de tratamiento. Ahorita cito al doctor Sheikh. Nos decía, si va a ser una obra de sistema de ese tipo de potabilización, captar y potabilizar para administrar la red, al suministrar a la red de agua potable, pues lo que vas a invertir en todo el proyecto de ingeniería tiene el costo del 50% de lo que debes de invertir en pues como en una campaña social, ¿no? Para que las personas estén listas, ¿no? Miren, hago dos referencias. La primera es de un ex jefe que tuve en la Conagua, que me decía, mira, Luis Eduardo, el mejor proyecto es el de mayor aceptación social. Sí. ¿Sí? Y en referencia a las cifras que estás dando tú, cito al difunto doctor Carlos Oes Morelos, que me impartió clase. Él tomó precisamente agua residual que salía de la planta Toluca Norte, mejoró un sistema de tratamiento existente con algunos tesistas que venían de Monterrey y potabilizó el agua. O sea, tenemos la técnica suficiente, nos falta precisamente cambiar, como se dice hoy en día, de chip para poder llevarlo a cabo. Ya nos clavamos un poquito con esto, ingeniero. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero estamos platicando. Dice Lourdes Sánchez, ¿de qué manera ha participado el sector social en este tema? Bueno, mira, el sector social ha sido incipiente su labor. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, no se han abierto los espacios suficientes. De manera formal, comenté hace un momento el trabajo de los consejos de Cuenca y del COTAS, pero realmente no hay una representatividad total de lo que es el sector social. Existen algunas ONGs, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Tlaloc, en donde la preside uno de mis exalumnos, Carlos Mendieta, que se han metido con tesón a trabajar en esto, pero no existe mecanismos, y por qué no decirlo, hasta financiamiento, para que estas organizaciones o asociaciones civiles puedan trabajar, promover en beneficio del acuífero. Donde más se mueven, desde luego, que es en la creación de conciencia entre la ciudadanía, en la divulgación de técnicas o de ecotecnias para lo que es el mejor manejo del agua. Recuerdo muy vívidamente lo del cascarón. Por ahí algunas ONGs del municipio de Lerma y de San Mateo Atenco de manera decidida lo han estado promoviendo.
Hace poco también hemos estado viendo los esfuerzos de los CONALEPs en el sentido de que es la recolección de residuos sólidos en los alrededores de los planteles y de los canales en las cercanías. Pero vuelvo a lo mismo, no hay espacios para que puedan trabajar ellos. Sí, exactamente. Bueno, ya nos queda poco tiempo en línea. Vamos a seguir y tratar de ponernos un poquito con las preguntas. Pregunta Luz Nuncio. Ante la sobreexplotación del acuífero del Valle de México, ¿es viable implementar sistemas de captación de aguas pluviales? Sí, desde luego que sí, hay por ahí varios trabajos en el cual recuerdo mucho del arquitecto Palach, en el cual le hizo por ahí algunas cuentas, algunas conversiones de las zonas urbanas, adaptándolas para la captación de agua de lluvia, y llegó a la conclusión Palach de que no era necesario sobreexplotar el acuífero del Valle de México si se captara un buen porcentaje del agua de lluvia de aquella región. Lamentablemente, y lo digo así por cuestiones históricas, fuimos conquistados por los españoles, ¿sí? Los aztecas, hagan ustedes memoria, por ejemplo, de lo que es las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, cuando describe la México Tenochtitlán, ¿no? Realmente los aztecas vivían en una zona lacustre y en una convivencia sana con el agua. Pero ¿qué sucedió? Llegaron los españoles, no podían convivir con el agua, primero que nada por cuestiones de cultura, porque pues, España es un país árido, en donde realmente no hay una gran cantidad de cuerpos de agua superficial. Pero otro tema, que lo hemos comentado con algunos amigos, es el uso de los caballos. Los caballos en presencia de agua, ¿sí? Las pezuñas se les empiezan a dañar, empieza a podrirse, por decir algo. Entonces, no era posible utilizar caballos en terrenos cenagosos. Adquirían enfermedades y evidentemente esto diezmaba las fuerzas militares de Hernán Cortés. Entonces, lo primero que hicieron, ¿sabes qué? Quitemos todo lo que se refiere al agua a esta región. Y en lugar de construir a nivel del agua que hicieron, rellenaron, taparon y construyeron sobre los templos prehispánicos. Entonces, se creó una cultura de caballos, por decirlo así, en lugar de una cultura lacustre. Exactamente. La siguiente pregunta es de Verónica Martínez Miranda. Dice, estimado ingeniero, ¿mande? Es Verónica la del cascarón que hace referencia. Estimado ingeniero Luis Eduardo Mejía Pedrero, ¿se podría considerar que el agua de retorno del río Lerma está afectando el acuífero? Fíjate que sí, Vero, bueno, por ahí hay algunos estudios que hicieron en su oportunidad de la Universidad de Laval, también de la UNAM y de aquí, en donde sí hay una capa de arcilla que confina lo que es vamos a llamarle la cubeta del río Lerma, ¿sí? Pero los procesos de agrietamiento que estamos teniendo, en los procesos de asentamiento también, están generando precisamente fallas o fugas de agua del río Lerma hacia lo que es el acuífero. Y por otro lado, recordemos, la arcilla no es impermeable. Tiene permeabilidad baja, pero el agua fluye. Ayuda precisamente las celdas tan pequeñas para capturar los contaminantes, pero definitivamente sí hay un riesgo de contaminación en todo lo que son las cercanías al río Lerma. Sí, exactamente. Marco Antonio Rodríguez pregunta, bueno, más bien comenta, ¿cite algún convenio que autorice a los municipios aledaños al acueducto de Alto Lerma para que sus pobladores reciben el agua de manera gratuita? ¿Existe algún o algunos estudios que aprovechen la tecnología de humedales artificiales para el saneamiento del acuífero del Valle de Toluca, como ya se implementaron en algunos países de la comunidad, dice, Comunidad Económica Europea? Bueno, sobre lo que es el uso de humedales, sí hay varias propuestas, pero vale la pena mencionar, y bueno, los sistemas de tratamiento se diseñan según la carga de contaminantes. En este caso, la carga de contaminantes que tenemos en esta región supera la capacidad de depuración de los humedales. Un humedal se usa cuando la carga de demanda bioquímica de oxígeno no sobrepasa los 150 miligramos por litro. Si ustedes le meten una contaminación mayor, las plantas se mueren.
se puede generar un fenómeno también de eutrofización. Pero también vale la pena mencionar, si a los humedales le meten ustedes contaminantes que en donde tengamos una alta concentración de detergentes o sustancias activas al azul de metileno o sustancias muy ácidas o muy básicas, son contaminantes que las plantas en los humedales no soportan. Sí hay zonas en donde la contaminación es baja, en donde se empieza ya a llevar a cabo esta promoción del tratamiento de humedales, como es el caso de Santa María Rayón. Un servidor participó precisamente en el pulimento del agua residual generada en Santa María Rayón mediante una laguna adicional a la anaerobia facultativa que tenía, basada en humedales, y créanme que la calidad del agua que generaba el humedal, excelente. Otro ejemplo que me tocó participar y trabajar en esa, bueno, no directamente, sino como director de operación en Metepec. Bueno, Metepec en su oportunidad construyó una planta de tratamiento que al final del mismo tiene un humedal, y el agua que salía también de excelente calidad se vendía en pipas, y muy bien trabajaba el humedal. Claro, vale la pena aclarar que Metepec no tiene industrias. Entonces es un agua residual de buena calidad que era apta para ser manejada con un pulimento de humedales. Lamentablemente, bueno, por ahí hubo un cambio de tecnología y pues ya no se mantiene a 100% la operación del humedal. Pero sí, son útiles, pero no es una solución total. Obviamente en la Unión Europea existe una gran conciencia sobre cómo manejar las aguas residuales. Hay una separación de aguas residuales. No tienen ustedes negocios o talleres mecánicos a cada cuadra que manden grasas, aceites que puedan dañar las raíces de las plantas, porque estas grasas, aceites también tapan las raíces de las plantas y hacen que fallezcan. Exactamente. Bueno, tenemos otras 10 preguntas, pero bueno, 7, pero solo... Échamelas. 2 minutos, ingeniero. Rápido, ¿Sí? me las aviento rápido. Ahí voy, ya. ¿Se han implementado en algún sistema el recarga artificial de acuíferos y qué tan caro es? Bueno, creo que ya mencionó algo de eso. Así es, ya se mencionó. Digo todas juntas. Lo más caro es el tratamiento para cumplir la norma. Estamos hablando de cerca de 7 pesos el metro cúbico de agua tratada para cumplir la calidad que exigen las normas para infiltrar. ¿Qué medidas se están tomando para mejorar la eficiencia física del agua en los organismos operadores? Fundamentalmente las tecnologías de rediseños de agua potable, como es la sectorización, los distritos hidrométricos, control de presiones y desde luego lo que es la automatización, el cambio de tuberías de asbesto todavía hay por ahí algunas de plomo, hacia lo que es el sistema de PVC o algunos sistemas de polietileno de alta densidad. Y qué más, juntas herméticas, el cumplir cabalmente la norma 001 con agua, que es la de hermeticidad. Así debe de ir toda la cuestión de la tecnología para reducir fugas. César Anchante, ¿qué organismo o institución interviene en las afectaciones producto de la sobreexplotación? Bueno, debería ser en una primera instancia, desde luego que es la Semarnat, la Profepa y pues la Conagua. Sin embargo, la sobreexplotación existe desde que se creó el REPDA. Y hay una figura legal que le llaman, bueno, ya eres usuario de hecho. Cuando se instauró el REPDA, a pesar de haber una sobreexplotación, no se podían quitar los títulos de concesión o hacer una reducción porque pues estaría infringiendo ciertas bases legales, ¿no? Sí, de acuerdo. He platicado con César sobre el tema. Fundamentalmente es gobierno federal quien debe de participar, César. Va otra pregunta muy similar también de César Anchante. ¿Cómo se controla la extracción de agua subterránea cuando se entrega una concesión? Dice, respecto a la deforestación, ¿qué organismos están encargados de frenar o regularizar esta situación? Y por otra parte, ¿cuál es la participación de actores vinculados a la gestión del agua respecto a la sobreexplotación del AVT? Ah, caray, ya es tu test de doctorado, César. Bueno, primero, dependencias que controlan lo de la tala y demás. Estamos hablando de la Profepa y Proepa, que fomentan la reforestación, CONAFOR, Probosque, la propia Semarnat. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo se controla la extracción de agua subterránea cuando se entrega una concesión? Mediante medidores. Cada pozo tiene que tener un macromedidor.
cuyo reporte de lecturas lo hace el usuario hacia lo que es la Conagua. Sin embargo, ya se modificó la Ley Federal de Derechos en ese tema y ahora se van a instalar medidores duales que en tiempo real van a transmitir a la Conagua la cantidad de agua que se está extrayendo. Entonces, cualquier alteración o cualquier violación a la cantidad de agua que extraes, la Conagua se va a dar cuenta de inmediato. Y la última pregunta es un nombre medio raro que no capté. ¿Cuál es la participación de los actores vinculados a la gestión de agua respecto a la sobreexplotación del AVP? Del acuífero de Toluca. Bueno, mira, pues fundamentalmente estamos hablando de que los actores buscan cumplir la ley, pero todos los actores trabajando juntos no hemos, y yo me incluyo, encontrado una solución legal para que pueda haber una reducción de los volúmenes extraídos, no nada más de la Ciudad de México, sino también acá, para evitar que sigamos con ese déficit de los 142 millones de metros cúbicos. Desde luego que hay organismos o usuarios que somos juez y parte, como es el caso de los organismos operadores. Tenemos concesiones, pero también buscamos que se evite esa sobreexplotación. La cabeza de todas estas acciones es la Conagua quien debe llevar a cabo esto y desde luego el gobierno del Estado de México a través de la CAIM. Aprovecho para comentarles que hace unos días salió publicado el programa hídrico integral del Estado de México, vale la pena que lo consulten, donde viene precisamente el papel de los diferentes actores en lo que es la gestión sustentable del agua. Exactamente, y ya para cerrar, el señor o ingeniero Jesús Mata, dice: felicito al ingeniero Luis Eduardo. Si fuera posible compartir alguna reglamentación o legislación de la participación ciudadana en la evaluación, seguimiento y acompañamiento de la administración del agua potable local, si es que existe, y nos dejó su correo de contacto. Muy bien, me lo mandas por favor, Daniel. Sí existe, aparte de la ley de organizaciones sociales, también está por ahí algunos aspectos de lo que son los testigos sociales, ¿no? En este caso, también ciertas cuestiones de las manifestaciones de impacto ambiental que ya deben de ser difundidas, estas manifestaciones, al público en general antes de cualquier actividad. Con gusto trabajamos y me pongo en contacto con él. Sí, ingeniero. Y listo, ya terminamos las preguntas. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Luis Eduardo por acompañarnos y responder las preguntas de nuestros participantes. Agradezco de igual forma al 34º Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica y el capítulo estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México ante esta asociación por hacer posible este webinar, y sin más por el momento, me despido y doy por finalizado este panel. Tenemos 2 comerciales antes de que se vayan. Los esperamos en el siguiente miércoles a las 18 horas para dar continuidad a estas pláticas. Y exactamente el siguiente que acaban de poner, ándale, ese mero, de la importancia de la aplicación de métodos y tecnologías para un mejor aprovechamiento de las pluviales en ciudades con problemas de inundación. Exactamente. El siguiente miércoles a las 6. Y el siguiente aviso es hacia la transformación del sector agua en México, con el ponente del máster en ingeniería, José Luis Acosta Rodríguez, el director general organismo de la Cuenca de Balsas de Conagua, que tiene como moderador al maestro Pablo Delgadillo Reynoso, que es presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica de la sección Morelos, mañana a las 18 horas, mañana 23 de julio. Ahí se ve la transmisión, también va a ser por Facebook Live, igual en los capítulos estudiantiles y en la AMH. Y pues parece que es todo. Listo, ingeniero, gracias a los asistentes. Gracias a todos ustedes, un saludo a todos los amigos. Gracias, Daniel. Saludos al ingeniero Pablo. Mucha suerte, gracias. Gracias, buenas noches, bye. Buenas noches.